Maximilian se preguntaba si todo esto era real. Riftan le explicó que en todos los palacios que había visitado, los amos y sus esposas siempre se lavaban juntos. Añadió que existía una costumbre en el norte, donde un caballero debía bañarse con el bufón del castillo. Maximilian, buscando refugio bajo el agua, se preguntaba si realmente tenía que hacer eso. Acariciando su mejilla, él le aseguró que no era algo inusual. Ella esperaba no tener que seguir esa costumbre. Riftan, con su rostro expresando ira, le dijo que si tal hombre se presentaba ante ella, lo haría bañarse en el río Stemnu, conocido por fluir hacia el otro mundo. Maximilian temía haber puesto de mal humor a su esposo. Riftan, al notar su preocupación, se preguntó si todavía le tenía miedo. La invitó a acercarse para que pudiera lavarla. Maximilian insistió en hacerlo ella misma, pero Riftan también le ofreció lavarlo si ella lo deseaba. Besando su cuello, le preguntó si el agua no estaba demasiado caliente. Ella le respondió que todo estaba bien. Extrañamente, se sentía relajada, la fatiga la invadía. Se preguntaba si era el calor o la acumulación de cansancio, mientras disfrutaba de la suave mano de Riftan. Riftan, al notar que ella estaba adormeciéndose, le preguntó si se estaba quedando dormida. Cerrando los ojos, se quedó dormida y se despertó más tarde, recibida por una sirvienta. Esta se presentó como Rudis, anunciando que estaría a cargo de su servicio. Maximilian se enteró de que su esposo había salido temprano esa mañana al centro de entrenamiento. Se preguntaba cuándo se había ido Riftan y encontraba difícil de entender la situación. Rudis le propuso trenzarle el cabello y Maximilian aceptó con gusto. El toque del peine desenredando su cabello la relajaba. Cuando la sirvienta terminó, Maximilian admiró el resultado. Se sentía transformada, esperando que a Riftan le gustara su apariencia. Le preguntó a la sirvienta si tenía alguna preferencia alimentaria, pero ésta, sorprendida, no sabía qué responder. Maximilian se disculpó por su discurso torpe, avergonzada por su propio tartamudeo. Se sentía avergonzada y consideraba la conversación inútil. Acompañada por la sirvienta, Maximilian se dirigió al comedor. Pensativa, temía que si parecía débil, los sirvientes la despreciarían. Al llegar a la sala, el mayordomo, Rodrigo Serik, le preguntó si había dormido bien. Ella respondió afirmativamente. Rodrigo se presentó y luego se disculpó por no haberse presentado la víspera para evitar molestarla. Prometió servirla lo mejor posible y satisfacer todas sus necesidades. Maximilian recordó que su esposo le había dicho que ahora ella era la señora de la casa y que podía decorar el castillo a su gusto. Intentó parecer tranquila, a pesar de que su voz temblaba, temiendo ser ignorada. Rodrigo confirmó que Riftan le había pedido que la ayudara en todo y propuso llamar a los comerciantes pronto. Luego le preguntó si deseaba visitar el castillo antes de eso, a lo que ella aceptó con alivio. Le parecía que el mayordomo era una buena persona. La visita comenzó. Rodrigo contó que el castillo de Calips había sido construido 150 años atrás por Anatol, un caballero del dominio de Rohem. Tras el colapso de Rohem, bestias habían invadido la región, haciendo que el lugar quedara deshabitado. 10 años después, Riftan, entonces de 18 años, se convirtió en el señor de Anatol y reparó el castillo, atrayendo a nuevos habitantes gracias a su protección contra los monstruos. Maximilian notó el orgullo de Rodrigo por el trabajo realizado por Riftan. Observó que los sirvientes del castillo respetaban a su maestro, a diferencia de los de su padre, que vivían en el miedo. Rodrigo explicó que el interior del castillo era oscuro debido al énfasis en la fachada exterior. Luego, Rodrigo le preguntó si le gustaba el té. Ella respondió afirmativamente, y Rodrigo prometió preparar refrescos, aunque a Riftan no le gustaba el té. Maximilian, imaginándose a su esposo tomando té, pensó que eso no era propio de él. Sonrió, encontrándolo divertido. Continuaron la visita, y Rodrigo le mostró una sala raramente utilizada para banquetes, ya que los visitantes eran principalmente caballeros. Ella encontró la sala sin vida y le pidió a Rodrigo que llamara a los comerciantes rápidamente para comenzar las renovaciones. Rodrigo aceptó. Luego se dirigieron a otra habitación. Al llegar al jardín, Rodrigo le mostró un gran árbol, diciéndole que no había un jardinero oficial, solo empleados que alternaban las tareas de limpieza.
Maximilian, triste, notó las limitaciones del castillo. Rodrigo la llevó entonces a un edificio separado, recientemente renovado para los aprendices. En el campo de entrenamiento, los caballeros practicaban. Maximilian y Rodrigo llegaron, y él le dijo que a Riftan no le gustaban los observadores durante las sesiones. Maximilian asintió, lista para irse, pero alguien la tomó de la mano por detrás. Riftan estaba luchando con uno de sus caballeros, reprochándole que se había vuelto perezoso desde la expedición. Ordenaba a todos que no dejaran sus espadas hasta haber completado su cuota de entrenamiento adicional. Los caballeros respondieron al unísono que lo entendían. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose si había ocurrido algo la noche anterior para que él fuera tan severo esa mañana. Gabel se lo preguntaba en voz alta, mientras Évaron se quejaba de que estaba agotado desde el amanecer y esperaba finalmente poder relajarse un poco. Al mirar hacia arriba, los caballeros vieron a Maximilian en el balcón y la miraron con curiosidad. Riftan, manteniendo una mirada firme, siguió el movimiento de Maximilian mientras se alejaba. Uno de los caballeros se preguntó qué significaba esa expresión de Riftan ruborizándose y prefirió enfrentarse a monstruos. Riftan, al ver que Maximilian se iba, se apresuró a seguirla, lo que despertó preguntas entre sus hombres sobre su destino. Se acercó a Maximilian y le tomó la mano por detrás, girándola suavemente para preguntarle por qué no había venido a hablarle. Ella explicó que estaba recorriendo el castillo con el mayordomo y no quería molestarlo. Él le aseguró que ella nunca sería un problema. Los caballeros murmuraban entre ellos, pero Riftan les concedió 1 hora de descanso, ordenándoles retirarse a los dormitorios. Luego Riftan tomó la mano de Maximilian para mostrarle los alrededores. Ella notó una vez más el tamaño de las manos de Riftan, recordando que se había quedado dormida en sus brazos la noche anterior. Riftan, sintiendo su inquietud, le preguntó si algo andaba mal. Ella se disculpó por haber sido una carga al quedarse dormida, pero Riftan la tranquilizó, diciéndole que era normal después de todo lo que había sucedido. Maximilian, conmovida por su atención, le recordó que él también debía estar cansado, pero Riftan bromeó diciendo que simplemente estaba demasiado emocionado. Ella no entendió, pero aceptó seguirlo. Subieron al techo del castillo, donde Riftan le mostró la vista, explicando que los guardias patrullaban todos los días para asegurar la fortaleza. Ella estaba maravillada por la vista panorámica de la región y luego se interesó por una pequeña estructura en un techo, y Riftan le explicó que era la torre de Ruth, utilizada para ataques mágicos a larga distancia. Le aconsejó que no se acercara demasiado, mencionando los círculos mágicos que Ruth instalaba por todas partes. Maximilian, intrigada, quería saber más sobre la magia, pero Riftan le dijo que no pensara en eso. Ella expresó su tristeza, pero Riftan, incómodo, confesó que no era muy bueno expresándose o tratando a una mujer correctamente. Maximilian, sincera, le aseguró que no era eso y elogió su paciencia a pesar de sus frustraciones. Pensativa, se preguntaba cómo un hombre tan increíble había podido permanecer soltero, pensando que debía tener mucha experiencia con las mujeres. Sintiendo el viento, mencionó que tenía un poco de frío, lo que llevó a Riftan a abrazarla, aconsejándole que usara ropa más abrigada. Maximilian le agradeció, notando que el sol aún estaba cálido. Riftan preguntó por sus nuevas ropas, y ella respondió que le gustaban mucho, casi confesando que nunca había usado una prenda tan bonita. Riftan prometió hacerle confeccionar cientos de vestidos, lo que la sorprendió, preguntándose si él también decía eso a otras mujeres. Riftan la tranquilizó, afirmando que deseaba ofrecerle una vida lujosa en Anatol, como en el castillo de su padre. Maximilian, cansada, pidió regresar a descansar, lo que Riftan aceptó gustosamente. En el camino, se preguntaba qué pensaría él de ella si descubriera que no había sido criada para ser duquesa. Temía que ya no la tratara tan bien. Se preguntaba si realmente tenía permiso para quedarse a su lado, pero pensó que podía ser un poco egoísta, ya que, después de todo, como le había dicho Riftan, ahora era su hogar. Más tarde, Maximilian se sentó, diciéndose que, siendo la señora, era natural que Riftan estuviera tan ocupado. Pero si había estado de pie desde el amanecer, debía estar cansado.
Pensó en regresar al campo de entrenamiento, pero había una fiesta prevista para esta noche, así que lo vería allí. Una sirvienta vino a llamarla. Le dijo que había preparado té caliente de jengibre, temiendo que cogiera frío por haber estado en el tejado del castillo esa mañana. Maximilian le agradeció. Le pareció que la criada era una persona muy considerada y se preguntó si Riftan le habría pedido que lo hiciera por ella. Le resultaba encantador, admitiendo que sentía calidez en el corazón. La sirvienta, preocupada, le confesó que había cometido un grave error esa mañana y le rogó que la perdonara. Maximilian le aseguró que estaba bien, que no la había molestado. Añadió que a partir de ahora estaría a su cargo. Nadie se molestaba en cuidarla en el castillo de Croix. La sirvienta, muy contenta, se alegraba de poder servir a esta amable y hermosa dama después de haber convivido con caballeros turbulentos todos los días. Tomó la mano de Maximilian y le prometió cuidarla bien de ahora en adelante. Maximilian notó cuánto quería todo el mundo a Riftan, extrañamente amable e impredecible. La sirvienta le recordó que iba a asistir a un banquete con los caballeros esa noche y le preguntó si quería cambiarse. Maximilian, sorprendida, preguntó si era necesario. La sirvienta insistió, diciendo que estaba hermosa en ese momento, pero que era su primera aparición como la señora del castillo. Debía dejar su belleza impresa en la mente de los soldados. Cuando llegó la noche, Maximilian se cambió y mientras se dirigía a la sala del banquete, le preguntó a Rodrigo si se veía extraña. Rodrigo le respondió que estaba realmente radiante. Al mirarse en el espejo, se veía como una niña que había tomado prestado el joyero de sus padres. No le parecía adecuado y no podía evitar preguntarse por qué había joyas tan hermosas y vestidos elegantes en un castillo donde solo residían caballeros. Tal vez sus antiguas amantes los habían llevado. Rodrigo le informó que habían llegado. Le dijo que parecía que las festividades ya habían comenzado. Tomó una gran bocanada de aire, exhaló, luego abrió la puerta y entró. Vio a todos en la mesa y las risas resonaban de un lado a otro. Riftan le hizo un gesto para señalar su presencia. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras se dirigía hacia su esposo. Riftan se levantó y con una sonrisa orgullosa presentó a su esposa a algunos caballeros que aún no la habían conocido. «Aquí está mi esposa, Maximilian Calips», dijo con voz fuerte y clara. Riftan los amenazó, subrayando que debían mostrar cortesía hacia su esposa. Así, los caballeros la saludaron respetuosamente. Maximilian se sintió incómoda, como lo había anticipado. Riftan notó que no comía y le preguntó si la comida no le gustaba. Ella le aseguró que estaba deliciosa, pero encontró su mirada demasiado insistente. Él le ofreció varios trozos de carne, bromeando con que un gorrión comía más que ella. Ella replicó que no podía comer tanta carne. Riftan insistió, diciendo que al menos debía comer un pollo entero. Ella respondió que la mayoría de las mujeres no comían tanto. Riftan mencionó entonces a una mujer que conocía que comía mucho. Curiosa y frustrada, Maximilian se preguntó quién sería esa mujer. Un caballero preguntó entonces a Riftan si era cierto que había cortado el aliento del dragón en el monte Lexi. Maximilian, intrigada, escuchó con atención. Riftan explicó que su espada estaba hecha de un material especial. Otro caballero añadió que no solo la maestría con la espada de Riftan era incomparable, sino que su espada tenía la capacidad de absorber toda la magia circundante, haciéndose más fuerte como resultado. Otro caballero se preguntó si Riftan realmente había luchado contra la Orden de los Santos Cuajel León. Riftan puso fin a la conversación, diciendo que la saga del dragón era suficiente, subrayando que la victoria se debió a las propiedades mágicas de su espada, no a su habilidad con la espada. Un caballero insistió en saber más sobre la batalla, pero Riftan se mantuvo firme. Maximilian, observando la animada atmósfera, se sintió cómoda a pesar de todo. Recordaba las cenas aburridas y vulgares con su padre, pero aquí, en medio de las risas y las historias, se sentía extrañamente en su lugar. Se dio cuenta de cuánto le gustaba este nuevo ambiente.